Bien, ¿cómo hacer publicidad que sí venda? Publicidad que te traiga resultados, más clientes para tu negocio. Bienvenido a esta masterclass. No sé cuánto va a durar, pero te aseguro que esto van a ser los minutos mejores invertidos en tu vida y que después de salir de este video vas a saber exactamente qué separa a un anuncio que tira tu plata versus un anuncio que sí te trae clientes, que te trae resultados para tu negocio. Esto está especialmente diseñado para dueños de negocio en Panamá, pero si estás en cualquier otra parte de Latinoamérica, igualmente te va a funcionar. Entonces, ¿por qué deberías escucharme? ¿Por qué siquiera lo que te voy a decir tiene valor? ¿Quién soy yo? Bueno, para empezar, he administrado más de $4.500 en presupuesto publicitario y mis anuncios se han visto más de 600,000 veces en Panamá, que es un país con 4.5 millones de personas, así que creo que es un buen número para trabajar. Y te voy a mostrar también los resultados que he conseguido únicamente habiendo hecho esto por 2 años, así que creo que eso también va a ser interesante. Y te voy a mostrar los paneles sin editar nada para que veas que no son números inventados, y estos números teniendo en cuenta que he trabajado con empresas pequeñas, como probablemente lo es la tuya, que invierten entre 150, 90, 250 dólares en publicidad mensualmente, así que realmente estamos hablando de un número importante. Incluso te voy a mostrar un caso de éxito que tuve con una empresa con la que estuve trabajando en los últimos 2 meses, y es un caso de éxito reciente de una empresa nueva que ha crecido literalmente gracias a la publicidad, que nadie conocía antes de que empezaran a pautar, porque aparte están ubicados en una calle muerta, y estos son los números que conseguí para la cevichería Costa Caldosa en David Chiriquí en los últimos 2 meses. 338 conversaciones iniciadas el mes pasado, es decir, en julio. Estamos ahorita mismo en agosto de 2026. Un costo por mensaje promedio de todo el mes de 25 centavos por cada mensaje recibido, que para una cevichería está genial porque ellos venden ceviche desde $3.50 hasta $12. Y esta barbaridad de mensajes que conseguimos fue el resultado de únicamente $84 invertidos en publicidad el mes pasado. Lo que te decía, empresas pequeñas que invierten un presupuesto limitado en publicidad y que necesitan resultados. Eso es lo que vas a aprender el día de hoy. Y también para que sigas viendo que estos no son números que me inventé, estas son algunas capturas de los resultados que conseguimos. Como ves, este fue el presupuesto que se utilizó, $84.71 del 1 al 31 de julio, 338 conversaciones iniciadas en WhatsApp. En 30 días, la página creo que pasó como de 1.400 seguidores a 2.400, es decir, 1.000 seguidores en 30 días. Y el primer mes explotó la cuenta que tenían, que estaba en 0 seguidores. Ahorita lo vamos a ver. Y actualmente tienen 2.400 seguidores. Y para el punto en el que veas este video, probablemente tengan 5.000 o 10.000. Pero como sabes, el número de seguidores no importa. Eso no es lo que le trae ventas a tu negocio. Pero hay una diferencia clave con los seguidores que les conseguí a este negocio en estos últimos 2 meses que estuvimos trabajando juntos. Y la diferencia clave es que la mayoría de seguidores, más del 60%, son de la ciudad donde está ubicado el negocio. Eso quiere decir que esos seguidores son clientes que potencialmente podrían comprarles. Y aquí tienes la línea de tiempo, como ves, de la cuenta de la cevichería Costa Caldosa. La puedes buscar en Instagram, que es donde tenemos más seguidores. Únicamente hicimos 2 videos publicitarios en el primer mes, y el mes pasado, que únicamente hicimos un video publicitario, conseguimos 1.000 seguidores más en la cuenta, que es como estamos hoy con 2.400 seguidores. Entonces, ahora que ya sabes que puedes confiar en lo que te estoy diciendo, porque he conseguido resultados para un negocio que ni siquiera existía, hay 2 tipos de personas que se van a beneficiar especialmente de esta masterclass. La primera son personas que tienen un negocio. Vas a entender exactamente qué hace que un anuncio venda, qué cosas de todo lo que te quieren hablar en internet es puro humo, porque la verdad es que los marqueteros hoy día se han vuelto muy vende humo, y es también por eso que estoy haciendo esta clase gratuita, donde te voy a enseñar todo lo que está en mi mano y en mi alcance sobre publicidad que he aprendido en mi experiencia haciendo anuncios malos, porque también he hecho anuncios malos, y haciendo anuncios muy buenos como el que te acabo de mostrar, para que tú no tengas los mismos tropiezos que yo, y también para que no estés quemando tu plata haciendo anuncios, haciéndolo como si fuera un casino, porque sé que te ha pasado esto, sé que te sientes así cuando haces publicidad, como que estás apostando en el casino. Y la publicidad hoy día en 2026 no es un casino. La publicidad con métodos y estrategias claras y conocimiento de psicología y de mercadeo se convierte en una fuente confiable y en una inversión segura para tu negocio. Y si no tienes un negocio, para el otro tipo de personas que funciona muchísimo esta masterclass es si vives de esto o si quieres vivir de esto. Si tienes una agencia de marketing o quieres abrir una, entender cómo funciona la publicidad desde la perspectiva que te voy a mostrar, enfocada en resultados, que es lo que le va a interesar a tus posibles clientes si le vas a vender esto a un negocio, o a tu negocio si tienes un negocio, porque la publicidad tiene como objetivo traerte ventas, defender tus decisiones con criterio. Hace poquito, de hecho, tuve que explicarle a un cliente por qué hicimos la publicidad de una forma antes de probarla, porque él no estaba muy convencido, y tuve que explicarle, mira, esto está basado en este principio de publicidad, en este otro principio de publicidad, y de esa forma es mucho más fácil desenvolverte y defender tus ideas con criterio. Y también te va a funcionar para que no tengas que copiar lo que hace todo el mundo o lo que hace la competencia, que en muchas ocasiones también es un error, porque muchas veces tu competencia no sabe qué carajo está haciendo. Seamos honestos, muchas veces como tú tienes un negocio y no sabes de publicidad, te vas a ver qué hace la competencia, que una, puede tener una agencia de marketing incompetente que no le está trayendo resultados, o 2,
pueden estar haciendo lo mismo que tú y copiar a otro competidor que tampoco sabe lo que está haciendo y terminas en la situación en la que el ciego está siguiendo al ciego. Entonces, como yo no quiero que sigas a otro ciego, quiero enseñarte a ver cómo se hace buena publicidad. Entonces, ¿cuáles son las 6 cosas que vas a aprender en esta masterclass? La primera es cuál es el tipo de publicidad que le conviene a tu negocio, porque hay 2 tipos de publicidad principales que te voy a enseñar a decidir cuál funciona mejor según lo que haga tu negocio, cómo se segmenta tu anuncio hoy en 2026, que es muy diferente a como se hacía algunos años atrás, cómo armar la oferta que le vas a mostrar a tu cliente en tu anuncio antes de escribir una sola palabra, también por qué el titular es el 80% del resultado y de tu éxito publicitario. Vamos a ver también las partes que no le pueden faltar a tu anuncio y por último, cómo probar y qué números tienes que mirar. Vamos a empezar con la base de todo. ¿Cómo elegir el tipo de anuncio que le conviene más a tu empresa? Un anuncio efectivo empieza muchísimo antes de escribirlo. De hecho, escribir tu anuncio es casi la última parte que vas a hacer de todo el proceso de creación publicitaria. Hay 2 caminos principales que puedes tomar para tu publicidad paga. El primero es Google y el segundo son las redes sociales. Pero ¿cómo funciona cada tipo de publicidad? Mira, Google le aparece a tus clientes cuando ya están buscando lo que vendes. Por ejemplo, vamos a poner que a mí se me daña el carro y entonces yo agarro y busco en Google mecánico cerca de mí o busco taller mecánico en mi ciudad, en David, por ejemplo. Esto también aplica para restaurantes. Si yo escribo restaurantes en mi ciudad o restaurantes cerca de mí, me va a dar una lista de negocios. Lo que hace la publicidad en Google es que de esa lista de negocios que aparece, cuando tú pagas publicidad, tu negocio aparece en la cima, aparece de primero ante todos los otros negocios. Esto obviamente hace que un cliente que está caliente, que está listo para comprar porque ya tiene el problema y está buscando una solución que quiere ya, si te ve de primero a ti, tienes muchas más posibilidades de que vaya a tu negocio, que te llame y que finalmente te compre. En cambio, la publicidad en redes sociales le aparece a personas que simplemente están en redes sociales, pasando el rato, entreteniéndose, viendo publicaciones y de repente les aparece tu anuncio. Es una audiencia fría que antes de ver el anuncio no te conocían, de repente si tienen un problema no sabían que tenían ese problema. Así que más adelante en la presentación vamos a ver cómo se hace un anuncio efectivo para que la gente finalmente termine comprándote. Entonces, como te mencioné, la publicidad en Google es aparecer justo cuando alguien te está buscando. Idealmente, a mí me gusta mucho más hacer este tipo de publicidad porque el cliente es mucho más fácil de vender si ya te está buscando de primeras. La persona escribe términos como por ejemplo clínica en David, clínica en Brisas del Golf o taller mecánico cerca y tu anuncio le sale de primero como te expliqué. Es una audiencia caliente, ya tiene el problema y ya decidió que va a resolverlo, es decir, está prácticamente simplemente comparando opciones para comprar. Y adivina qué, si no sales ahí, probablemente van a salir 3 negocios de tu competencia que sí van a estar ahí y se van a llevar a ese cliente. También hay un estudio que vi hace poquito, que lo puedes investigar por tu cuenta si quieres, pero había un estudio que decía que el 46% de las personas que hace búsquedas en Google está haciendo búsquedas con intención local. Es decir, está buscando negocios en la zona, tiendas físicas que están dentro de su ciudad. Es por eso también que este tipo de publicidad es tan buena y principalmente en Panamá y Latinoamérica, sacando México, que México es un poquito más competitivo, pero este tipo de publicidad tiene muchísima menos competencia que la publicidad en redes sociales porque los dueños de negocio como tú no la conocen. Ahora, ya sabemos que la publicidad en Google es muy efectiva, pero tenemos un requisito importante que se tiene que cumplir y que mucha gente pasa por alto y a veces hace la publicidad en Google mal y termina no teniendo ninguna venta con un tipo de publicidad que es súper efectiva, y es que la publicidad en Google solo funciona si alguien está buscando lo que vendes. Antes de gastar un solo dólar hay que revisar cuánta gente está buscando ese término de búsqueda al mes. Hay herramientas online para ver la cantidad de búsquedas que tienen ciertos términos en Google, que a eso se le llama volumen de búsqueda o search volume, y para palabras clave locales, dependiendo del tamaño de tu país y otras muchas cosas, va a variar. Y muchas veces hay términos de búsqueda o tipos de negocio en los que realmente no conviene hacer publicidad en Google porque nadie los está buscando. Obviamente en el caso de servicios como por ejemplo taller, clínicas dentales, laboratorios, centros de fisioterapia, restaurantes con reservas, hay muchos tipos de negocio para los que conviene siempre y cuando haya términos de búsqueda. Ese es el principal factor que va a determinar si tu negocio puede hacer publicidad en Google. Como te mencioné, hay herramientas online que te permiten ver el volumen de búsqueda y eso va a hacer que decidir sea mucho más fácil, pero si nadie está buscando lo que vendes, esto no te va a servir por más presupuesto que metas. Y ahí es donde entra la publicidad en redes sociales. Le hablas a quien todavía no sabe que te necesita. Es una audiencia fría, nadie entra a Instagram a buscar una solución para un negocio. Como te mencioné, la mayoría de personas entra a Instagram para entretenerse. Y por eso mismo, una diferencia clave es que en Instagram hay mucho más volumen de gente, hay mucho más volumen de clientes potenciales, pero la mayoría no está lista para comprar hoy. Sirve mucho cuando no hay búsquedas de lo que ofreces o cuando la gente no sabe que existe lo que estás vendiendo. Por ejemplo, en el caso de la cevichería que te mostré antes, la única opción que ellos tenían era hacer publicidad en redes sociales. Primero porque lo que vendían era algo nuevo que nadie conocía. Para ponerte en contexto, la cevichería vende ceviche costarricense que ellos llaman caldosa. Y aquí en Panamá
Nadie conoce eso. A pesar de que estamos muy cerca de Costa Rica, es nuestro país vecino, nadie conocía lo que estaban vendiendo. Hacer publicidad en Google para eso era imposible, porque nadie en un país ajeno está buscando comida de otro país. Es muy raro. Entonces, cuando yo verifiqué el volumen de búsqueda, me di cuenta que era imposible hacer publicidad en Google porque nadie quería lo que vendían. Y por eso precisamente sirve para negocios que venden algo que puede ser un antojo, algo que la gente realmente no necesita, que no está buscando activamente, donde el deseo se despierta en el momento de ver algo. Ahora, esto no significa que una funcione mejor que la otra. Va a depender totalmente de tu tipo de negocio, saber cuál te conviene más a ti. Y ahora te voy a explicar por qué los dos tipos de publicidad funcionan. Básicamente, en las redes sociales tenemos una audiencia fría y lo ve muchísima gente tu anuncio. El embudo en principio es mucho más amplio, porque muchas personas ven lo que estás vendiendo. Pero en redes sociales compran menos personas de las que lo ven, porque la mayoría de personas que va a ver tu anuncio no está interesada en el momento lo que estás vendiendo. Entonces básicamente tienen mucho alcance, pero la tasa de conversión es menor, porque en redes sociales nadie entró a buscarte. En cambio, Google es un embudo un poco diferente, porque tienes audiencia caliente, todas las personas que lo están viendo te están buscando, tiene poco alcance, pero muchísima conversión, porque cada persona que ve tu anuncio es muy intencional, está buscando lo que estás vendiendo. Entonces son personas que ya venían con la tarjeta en la mano, están listas para comprar y simplemente están comparando opciones, y si tú eres la primera opción que ven, te aseguro que tienes muchísimas más chances que tu competencia. Obviamente en Google no todo es color de rosa y arcoiris. Si haces un mal anuncio, la gente no te va a comprar, y vamos a hablar más adelante de la calidad de los anuncios para que sepas cómo hacer un buen anuncio, pero Google depende muchísimo de la calidad del anuncio. O sea, la mayoría de campañas en Google no es que funcionan mágicamente, simplemente porque la gente ya te está buscando. Tienes que saber lo que estás haciendo para que funcione bien. Para decidir, te quiero mostrar este cuadro comparativo que te va a decir cuál te conviene mejor según lo que vendes. Si la gente ya está buscando lo que ofreces, Google te funciona mejor. Si nadie sabe que tu solución existe, entonces te funciona mejor hacer anuncios en redes sociales. Si tu negocio resuelve una urgencia, es decir, se dañó algo, te duele algo, alguien tiene un problema que tú resuelves en el momento. Por ejemplo, para un abogado sería un despido injustificado. Si a mí me despiden injustificadamente y yo quiero pues pelear por mis derechos, entonces lo primero que yo voy a hacer es buscar abogado laboral en Google. O más bien, abogado laboral en mi ciudad, porque me interesa que sea alguien que esté cerca. Lo mismo para clínicas, mecánicos, plomeros. Hay muchas industrias en las que lo que ellos solucionan es una urgencia que tiene la persona en el momento. Para todo este tipo de negocio funciona súper bien la publicidad en Google. Siempre y cuando, recuerden, haya volumen de búsqueda. Esto se puede ver con varias herramientas online para identificar volumen de búsqueda en tu país. Muy importante que el volumen de búsqueda que revises sea de tu país. Entonces, si lo que estás vendiendo es un antojo, una novedad o una promoción que tienes para tu negocio, nadie va a estar buscando promoción de taller mecánico en Google. En ese caso, incluso si estás haciendo publicidad en Google, si vas a hacer una promoción, por ejemplo, te conviene muchísimo más hacer la publicidad en las redes sociales. Otra cosa es que no todo tiene que ser blanco o negro, no tienes que decidirte por una para siempre. En principio vas a comenzar con la que mejor le conviene a tu negocio según lo que vendes, y luego, idealmente, lo que debería hacer cada negocio es implementar ambas. Entonces, muchos negocios terminan haciendo los dos tipos de publicidad, pero realmente el orden importa. Casi siempre conviene mejor iniciar por Google y luego expandirte a redes sociales, o si tu negocio es algo que definitivamente nadie está buscando, pues probablemente solo te quedes en el tema de redes sociales. Pero como te digo, la que vas a hacer inicialmente depende de tu tipo de negocio. Ahora que ya sabes cómo escoger el tipo de publicidad, vamos a hablar un poquito del tema de la segmentación, que esta es otra parte extremadamente importante para asegurar tu éxito publicitario. Y también aquí es donde hay más consejos viejos obsoletos que ya no son como antes. Y vamos a empezar por un dato clave, que es lo que cambió en el algoritmo de Meta. Ya no tienes que decirle a quién mostrarle tu anuncio. Quiero que entiendas que ahorita mismo la inteligencia artificial, principalmente la inteligencia artificial de Meta, que para el que no sabe, Meta es la plataforma dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp. Los algoritmos que muestran tus anuncios en redes sociales están optimizados para entender exactamente qué vendes y también para identificar qué tipo de personas, en base a su comportamiento de redes sociales, en base a qué cosas mira, qué cosas le gustan, decide a quién mostrarle tu anuncio. Es decir, entiende qué vendes y entiende a la audiencia potencial que podría comprarlo. Ya tú no tienes que hacer ningún tipo de segmentación como se solía hacer antes, de la edad, los intereses, el sexo y todo eso. Ese tipo de cosas ya lo hace automáticamente el algoritmo de Meta, que entiende exactamente qué personas podrían potencialmente comprarte, y lo hace mucho mejor de lo que tú o yo lo vamos a poder hacer, seleccionando intereses, que era como se hacía antes. Lo único que tienes que segmentar hoy día, y esto sí es súper importante, es en qué área geográfica se va a mostrar tu anuncio. No segmentación de sexo, no segmentación de edad, no segmentación de intereses o comportamientos. Todo eso ya lo hace el algoritmo. Lo que el algoritmo no va a hacer es adivinar en qué área te conviene tener clientes.
clientes. Entonces, para darte un ejemplo de esto de la segmentación geográfica, si tienes un restaurante en Ciudad de Panamá, no tiene ningún sentido que tu anuncio se vea en otra ciudad. Vamos a poner en David Chiriquí, por ejemplo, a 500 kilómetros de distancia. No hay chance de que una persona que está a 500 kilómetros de distancia vaya a tu restaurante. Entonces no tiene sentido mostrarlo para allá porque potencialmente esa gente por logística no te va a poder comprar. Entonces la regla de oro es que si tienes un local físico, el anuncio solo debería verlo la persona que te puede comprar. Entonces, ¿cómo se decide el radio? Por lo menos este es un ejemplo para Panamá, pero si vives fuera de Panamá lo puedes extrapolar también. El radio depende de cómo vive la gente y con esto me refiero específicamente a la densidad poblacional y te voy a poner un ejemplo con Ciudad de Panamá y Chiriquí. En Ciudad de Panamá hay mucha gente en poco espacio, además que todo está súper sectorizado en las mini ciudades que hay en Ciudad de Panamá, como por ejemplo Brisas del Golf o Barrio, la zona de Costa del Este. Las personas en Ciudad de Panamá no se movilizan mucho. Entonces, en zonas donde hay mucha densidad poblacional en poquito espacio, está bien segmentar tu anuncio o colocarle un radio para que solo se vea de 3 a 5 kilómetros, porque la gente en esa área no se moviliza mucho. Esto debe pasar en la mayoría de ciudades grandes y principales de la mayoría de países. Y es que por el tema del tráfico, o lo que en Panamá le llamamos tranque o los tapones, la gente no se moviliza mucho. Porque movilizarse de un punto a otro, a pesar de que en kilometraje están cerca, el comportamiento poblacional es que la mayoría de gente vaya a negocios que están muy cerquita para no tener que moverse tanto. En Chiriquí, por ejemplo, que es la provincia donde yo estoy, funciona muy diferente a Ciudad de Panamá porque aquí el radio sí puede ser más amplio porque al haber menos densidad poblacional, menos tráfico, la gente sí se moviliza a distancias más amplias y también, como pueden ver, al haber menos densidad poblacional, para captar a la misma cantidad de personas que captaríamos en Ciudad de Panamá, el radio obligatoriamente tiene que ser más amplio. Entonces, ten en cuenta la densidad poblacional del lugar donde estás publicitando, si es una ciudad principal o una ciudad secundaria. Entonces, en ese caso tienes que, en base a eso, medir cómo va a ser el radio donde vas a publicitar. Además que, por ejemplo, en ciudades como Ciudad de Panamá, donde la densidad poblacional está muy apiñada, hay mucha gente en muy poco espacio, si tú quisieras colocar el mismo radio que colocas, por ejemplo, en Chiriquí, que no es una ciudad principal, lo que va a pasar en Ciudad de Panamá es que sí, vas a abarcar más gente, pero esa gente que está más lejos no va a llegar a tu negocio porque, como te mencioné, en este tipo de ciudades la gente prefiere ir a negocios que están muy cerca. Ahora vamos a pasar al punto 3, que es súper importante para el desarrollo de tu publicidad: la oferta. Y esto se hace antes de escribir una sola palabra de tu anuncio. Y lo primero que quiero que entiendas con esto es que una oferta no se trata de bajar el precio. Una oferta no es bajar el precio, es cómo empaquetas lo que le vas a ofrecer al cliente en tu publicidad. La oferta es qué se lleva el cliente y en qué términos se los lleva, no cuánto le estás rebajando al precio. No queremos ser baratos, queremos que la gente compre. Son dos objetivos diferentes. Dos cosas que valen exactamente lo mismo se venden distintos según cómo lo dices. Entonces, dependiendo de cómo tú le hables al cliente, cómo le presentes lo que le quieres vender, la venta va a ser mucho más fácil o mucho más difícil. Por eso te quiero enseñar a hacer buenas ofertas, cómo hacer ofertas que persuadan al cliente a pensar que eres mejor que la competencia y a que le sea muy difícil compararte por precio, porque la peor batalla que podemos librar es la batalla de precios. Nosotros no queremos pelear por precios, no queremos ser baratos, queremos que nos comparen por lo que ofrecemos, queremos que el cliente vea lo que ofrecemos, diga, bueno, es que realmente los competidores no ofrecen esto que está ofreciendo esta persona, y esa percepción la vas a lograr eligiendo cómo vas a presentar o cómo vas a empaquetar lo que vas a vender. Otro detalle importante de esto es que con una buena oferta, escribir cualquier anuncio se vuelve súper fácil, porque ya lo que estás ofreciendo es atractivo. Si yo te presento algo de una forma atractiva, venderlo por texto o venderlo en un video, por ejemplo, en un guión, se vuelve mucho más fácil. Ahora, también está la contraparte de eso, que es que con una mala oferta ningún texto lo va a salvar. Si lo que ofreces de primera no es atractivo, no importa la magia, que ya te digo yo que puedes hacer 1000 maniobras, 1000 magias, y tu negocio no va a vender si lo que estás ofreciendo no es atractivo para el cliente. Y vuelvo y repito porque quiero que esto se te quede en la cabeza. Lo peor que puedes hacer es competir por precio. Competir por precio te hace ver barato. Y ojo, vuelvo y repito este punto porque me parece súper importante. Si solo te puedes llevar una cosa de esta masterclass, es que competir por precio te hace ver barato. Nosotros no queremos que los clientes nos comparen por precio. Queremos que nos comparen con las cosas que ofrecemos versus las cosas que ofrecen la competencia. Y lo mejor de todo es que si empaquetas bien, si ofreces bien tu producto o servicio, siempre vas a ganar esa batalla de quién ofrece algo mejor, porque queremos que comparen lo que ofrecemos, no los precios. Porque entonces ahí vamos a empezar a ir a una carrera hacia el fondo de quién gana menos con los clientes, quién ofrece el precio más barato, quién tiene menos margen, quién está ganando menos dinero a la hora
de la hora. Lo mismo, dicho de dos formas distintas, suena bien diferente. Por ejemplo, si yo te digo, si compras dos, cada uno te sale a mitad de precio, suena a que tienes que gastar más, o sea, suena a que estás comprando dos cosas. Ahora, si yo te digo, compra uno y llévate el otro gratis, suena a que te están regalando algo, suena a ahorro. Es la misma oferta, lo único que cambió es la perspectiva de cómo se ofrece. Entonces te voy a regalar dos formas en las que puedes empaquetar sin rebajar los precios que tienes. Vamos a hablar ahora del domicilio gratis y de los cupos limitados. Si el servicio o producto que vas a vender cuesta $30 y el domicilio le sale al cliente en $5, véndelo en $35 con el domicilio gratis. Suena muchísimo mejor que decirle a alguien, bueno, te voy a cobrar $30 del producto y $5 del domicilio. Es mucho mejor empaquetar eso y decirle, bueno, te cuesta $35 y el domicilio te sale gratis. Esto se siente muchísimo mejor para el cliente siente que está sacando más valor de esta forma y es lo mismo, simplemente que lo estás empaquetando de dos formas distintas. Ahora, por ejemplo, si solo puedes atender 30 clientes al mes o puedes vender 30 productos al mes porque no tienes más stock, dilo claramente en tu publicidad. Solo 30 cupos disponibles, solo 30 de X productos disponibles este mes. Si solo puedes tomar 3 reuniones al día porque no te da más tiempo porque tienes otros clientes, dilo también en tu publicidad. Solo tenemos 3 cupos para reuniones al día. Y con esto no estás mintiendo, esto no es un truco, esto es simplemente hacer evidente algo que es verdad y utilizarlo para generar urgencia en tus anuncios. Y otra cosa es que tu tiempo es limitado de verdad. Si tú ofreces un servicio, tienes una cantidad de horas humanas al mes que puedes trabajar, solo que nunca la habías utilizado para darle más valor a tus anuncios y generar más urgencia, hacerte más exclusivo también. Entonces yo lo que quiero que hagas ahorita es que veas, si vendes productos, cuántos productos tienes en stock, que es la cantidad máxima que puedes vender, para utilizar eso como escasez y urgencia. Y si vendes un servicio, piensa en cuántos clientes puedes atender al mes, cuántas reuniones puedes tomar al día si lo que vas a vender en tu publicidad es una reunión contigo o una asesoría personalizada. Toma estos números, aunque sean un estimado, y utilízalos para hacerte ver más exclusivo y generar urgencia. Ahora, también es importante que entiendas que en publicidad y en psicología de ventas hay ciertas palabras que mueven a las personas o las persuaden a comprar o a tomar acción. Te voy a colocar las 4 principales que puedes usar, aunque hay más que no he podido colocar en esta lista porque son un montón. Te recomiendo que lo investigues en internet si deseas, como power words o palabras de potenciadores. Hay un artículo muy bueno de una plataforma que se llama Rank Math en inglés. Tienen un artículo excelente acerca del tema y tienen una lista gigante de palabras clave como estas que persuaden a las personas a tomar acción en español, en inglés y en muchos otros idiomas. Las 4 principales que utilizo bastante son regalo, que es gratis. La palabra gratis mueve a la gente a comprar porque siente que se lleva más valor del que está comprando. Siempre que hay algo gratis, la gente se ve más persuadida a comprar, o un bonus. La palabra hoy, para generar urgencia si es algo únicamente o exclusivo de ciertos días. La palabra solo, por ejemplo, solo 30 cupos disponibles, para generar escasez. Y la palabra exclusivo para generar estatus si vendes, por ejemplo, algo que únicamente o exclusivamente solo tengas tú en tu zona. Por ejemplo, si tienes un producto que exclusivamente vendes tú en, por ejemplo, tu ciudad, puedes colocar que este producto es exclusivo de tu local. Entonces, con respecto al tema del estatus y la autoridad, y creo que esto es algo que no tengo en ninguna otra parte de la presentación, es utilizar números, y utilizar números para generar autoridad. El ejemplo perfecto fue lo que hice al principio. Yo te empecé hablando de números que yo tengo y que respaldan de cierta forma el trabajo que he hecho para clientes. Números de resultados, números de presupuesto que he manejado. Todas estas cosas que conllevan números, siempre y cuando sean ciertas, ofrecen autoridad a tu negocio. Por ejemplo, si tienes una clínica y has atendido a más de 10,000 pacientes, coloca eso en tu publicidad, porque eso automáticamente te genera más estatus y autoridad versus a tu competencia. Si tienes un taller y has arreglado más de 1,000 carros, coloca más de 1,000 carros reparados o algo así. Otra cosa que genera autoridad también es la longevidad de tu negocio, que también lleva números. Por ejemplo, también en el principio de esta presentación te hablé de cuántos años llevo haciendo publicidad. 2 años, y he conseguido resultados que son extremadamente consistentes gracias a toda la experiencia que he tenido haciendo campañas publicitarias y gracias a todo lo que he estudiado de publicidad, que tengo algunos libros de eso que te voy a mostrar más tarde. Y con respecto a eso mismo de la exclusividad y las cosas que te hacen único, vamos a hablar de qué es lo que tiene tu negocio que no tiene el negocio de al lado, que no tiene tu competencia. Y esto es lo que yo he notado en base a mi experiencia haciendo publicidad que tú puedes aprovechar para tu negocio. Lo que yo he notado es que todos los negocios tienen algo en particular, algo que los hace especiales.
especiales. Entrega el mismo día, eres el único que trae una cierta marca de una pieza si vendes piezas para autos, por ejemplo. Abres los domingos. Todos los negocios tienen un diferenciador clave que los diferencia de su competencia y les da una ventaja competitiva. Ninguna de las cosas que te mencioné tiene que ver con precio. Tú no quieres competir por precio, porque si compites por precio vas a perder, porque siempre hay alguien que está dispuesto a ganar menos dinero y a trabajar como esclavo para ganar lo que no se merece. Y yo no quiero que tú seas esa persona. Yo quiero que tú ganes lo que te mereces, que te diferencies, que seas la vaca púrpura sin tener que bajar tu precio, que seas incomparable o que te puedan comparar por otras cosas en las que puedas ganar, como tus diferenciadores clave. Que por cierto, la mayoría de tu competencia tiene ventajas y no las dice. Es por eso que yo quiero que tú aprendas a identificarlas y a utilizarlas en tu publicidad para generar más clientes. Y como te mencioné, si el cliente no ve por qué tú y no otra persona, va a decidir por precio. Es por eso que tienes que diferenciarte de alguna u otra forma utilizando tus puntos únicos de venta, tus diferenciadores. Entonces, encuentra cuál es tu ventaja y ponla en el titular, no en el pie de tu anuncio. Siempre y cuando sea posible, ahorita nos vamos a meter más en cómo se hace un buen titular, pero tiene que ser algo que idealmente puedas colocar de forma visible en tu anuncio para generar autoridad, estatus, exclusividad, algo. Eso lo vamos a aprender ahorita. Ahora entonces vamos a hablar de dos mitos que te cuestan carísimo cuando estás haciendo publicidad y que son completamente falsos. El primero de estos mitos es que tu anuncio tiene que gustarle a todo el mundo. Y te voy a decir exactamente lo que pasa cuando tu anuncio le gusta a todo el mundo. El anuncio le gusta a todos y no le vende a nadie. Es decir, son anuncios que estoy seguro que te ha pasado, que tienen muchos likes pero te traen 0 clientes. Es por esto que hacer un anuncio tipo viral no te funciona mucho para vender, porque vas a generar un montón de tráfico que está desinteresado en lo que quieres comprar. Es decir, son anuncios que entretienen y que a la gente le gusta, pero que traen 0 clientes. Entonces, la forma en la que tienen que ser tus anuncios es que le debe hablar solo a la persona que puede comprar, y obviamente esto va a tener menos likes, pero el banco de tu negocio se va a llenar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que un anuncio no es un concurso de popularidad. No queremos ser populares, queremos ser negocios que venden y generan más ingresos. Si el que no es tu cliente pasa de largo tu anuncio, está funcionando bien. No importa que no lo vea personas que no me van a comprar. Yo quiero que mi cliente potencial, la persona que potencialmente podría comprarme, vea mi anuncio, lo lea, diga, ok, esta persona está resolviendo el problema que tengo, me interesa lo que está vendiendo, voy a comprar. Mito número 2. Aquí la gente no lee, o la gente de mi país no le gusta leer. Este es el mito más falso que existe y hoy tenemos la prueba más grande de la historia, que es la inteligencia artificial. Millones de personas le preguntan cosas todos los días, y probablemente tú estás incluido igual que yo, y se leen las respuestas larguísimas que da completas. ¿Y cuál es la razón por la que las leen? Porque les interesa lo que están preguntando. Es así de simple. La gente sí lee, pero la cosa es que la gente solo lee lo que le interesa. Es decir, que la gente que no le interesa tu anuncio no lo va a leer y lo va a pasar, pero la gente que sí le interesa y que potencialmente te podría comprar, sí lo va a leer. Pero eso depende de cómo esté hecho tu anuncio, y ahorita vamos a pasar bien en cómo se fabrica en sí mismo el anuncio, pero tienes que primero sacar los mitos y las cosas que son mentira de tu cabeza para poder entender qué cosas sí funcionan, qué cosas son ciertas, qué cosas no son ciertas, para que luego al final tengas los fundamentos que necesitas para luego redactar el anuncio. Entonces, la pregunta que puedes tener ahora es, bueno, si la gente sí lee, ¿cuánto texto debe llevar mi anuncio? Y para ponerte en perspectiva, imagínate esto. Imagínate que contratas a un vendedor para que venda tu producto o servicio y le dices, solo puedes decirle al cliente 10 palabras. Básicamente estás incapacitando a tu vendedor. ¿Podrías imaginarte lo difícil que sería vender si tuvieras que medir las palabras que vas a decir y no pudieras decir más de una cantidad específica de palabras? Sería horrible. Y con tu anuncio pasa exactamente igual. Recortar por recortar no mejora la calidad de tu anuncio. Simplemente lo deja mudo y lo incapacita de hacer su trabajo. Con esto tampoco quiero decir que tengas que hacer tu anuncio largo. La regla no es hacerlo ni corto ni largo. Es que cada palabra que tiene tu anuncio debe ayudar a vender. Cada texto dentro del anuncio debe mejorar al objetivo final, que es vender o hacer una conversión. La palabra o la oración que no esté orientada a ayudar y mejorar a la conversión, a la venta o a recibir mensajes, debe irse del anuncio porque no está ayudando al objetivo final. Por lo tanto, tu anuncio tiene que ser lo más corto posible, sí, pero ni una palabra menos de la que hace falta para convertir. Si hace falta alargar un poco el anuncio para resolver una objeción o una posible pregunta o incertidumbre que tiene el cliente y lo puedes hacer directamente desde tu anuncio, hazlo, porque si eso ayuda a mejorar la conversión y a mejorar tu posibilidad de cierre, lo deberías hacer. Ahora que ya estamos un poquito más claros de todo el tema del texto, vamos a pasar a la parte número 5, y es la redacción publicitaria del anuncio, lo que de verdad va a decidir si vendes o no. Todo esto empezó con este libro que tengo aquí, que es el libro de Claude Hopkins de Publicidad Científica,
o Scientific Advertising. Establece las leyes básicas y los fundamentos de la publicidad. Convirtió la publicidad en algo medible, en una ciencia exacta y no en una inversión riesgosa, que era lo que solía ser hace más de 100 años. Porque hace un tiempo atrás, hace más de un siglo, la publicidad sí solía ser una inversión riesgosa. Cada publicista y cada empresa tenía sus propias nociones de lo que era hacer una publicidad correctamente. Hacer publicidad, gracias a este libro y algunos otros más que establecen buenos fundamentos publicitarios, se ha convertido en una de las inversiones más seguras que puedes hacer para tu empresa, siempre y cuando estés tratando con alguien que haya aprendido los fundamentos correctos de cómo se hace la publicidad. Es más, yo me preocuparía si alguien que te va a hacer publicidad no se ha leído este libro nunca o no lo conoce, porque verdaderamente este libro es una de las bases, es uno de los fundamentos y una de las biblias de la publicidad. A pesar de que este libro salió hace más de 100 años, los fundamentos que establece siguen siendo igual de vigentes. Lo que cambió en 2026 y con la era tecnológica fue el canal por el que se hace publicidad, pero los fundamentos de cómo se redacta un buen anuncio y la cabeza de la gente que compra, la psicología humana, sigue siendo la misma. Y tenemos un montón de ventajas que nuestros antecesores no pudieron tener en cuanto a la medición de datos, que ahora es mucho más fácil medir datos a través de anuncios digitales. Así que casi todo lo que vas a ver ahora sale de este libro porque es una de las bases de publicidad, y todos estos principios publicitarios se basan en números desde mucho antes que existiera internet. Uno de los primeros principios que establece este libro es que la publicidad no existe para entretener. Es por eso que te decía que tu anuncio no le tiene que gustar a todo el mundo. Tienes que tratar a tu publicidad como si fuera un vendedor. Si tu publicidad vende, funciona. Si no vende, no funciona. Es así de simple. Y también por eso no importa cuántos likes tiene tu anuncio. Los likes no es una métrica que nos interesa medir. Nos interesa medir cuántos clientes potenciales nos escriben a través del anuncio y cuántas ventas logramos cerrar. Cuántas ventas nos trae el anuncio. Entonces, la única diferencia entre tu anuncio y un vendedor, y me gustaría que te quedes con esta analogía de que tu anuncio es un vendedor, porque literalmente lo es que tu anuncio es como un vendedor que está hablándole a miles de personas a la vez. Como te digo, si tu vendedor no vende, no lo dejas ahí. O lo entrenas o lo cambias. Y con el anuncio pasa exactamente igual. Si no vende, se rehace hasta que empiece a vender, porque tiene que generar ventas. Y otra cosa muy importante, y no quiero que te confundas en esta parte, es que a pesar de que el anuncio es como un vendedor que le habla a miles de personas, cada persona que ve tu anuncio lo está viendo individualmente. Tu anuncio le está hablando a una sola persona que está frente a su teléfono, viéndolo en Instagram o viéndolo en Google. De igual manera, tu anuncio, a pesar de que lo ven miles de personas, le está hablando a una sola persona a la vez, así como estoy haciendo yo contigo. Entonces, de toda la redacción publicitaria que vas a hacer, ¿dónde recae el resultado de tus anuncios? ¿De qué es lo que más depende además de la oferta? El 80% del resultado de tu anuncio depende del título que le colocas. En el caso de los videos sería el gancho o los primeros 3 segundos, que es lo que le dices al cliente verbalmente y con el texto en pantalla. Y en el caso de las publicaciones o los anuncios que son simplemente un creativo, un flyer, el título que le colocas o lo primero que lee el cliente. Y en el caso de un anuncio de publicación, depende del título en pantalla, que es lo que más debe resaltar. El titular que colocas es tan importante porque es lo primero que lee el cliente y muchas veces es lo único que lee. Si el titular no deja claro lo que vendes o por qué le importa al cliente, qué se lleva, cuál es el beneficio, qué problema le resuelve, la persona simplemente va a pasar el anuncio y perdiste al cliente potencial. Y para que lo entiendas mejor, te voy a dar esta analogía. La gente lee anuncios y consume contenido como la gente solía consumir el periódico. Ahora la gente ya no compra periódicos, pero cuando se solía consumir un montón los periódicos, nadie se leía el periódico completo. La gente iba a lo que le interesaba específicamente y consumía únicamente esas páginas. Por ejemplo, si yo quería saber de deportes, me iba directamente a la sección de deportes del periódico. Si quería saber acerca de temas agrícolas, me iba a la sección del periódico que hablaba de temas agrícolas. Si quería saber las últimas noticias de la semana, me iba directamente a la sección de últimas noticias. Y la gente, para decidir qué era lo que iba a leer del periódico, leía el titular, y si el titular estaba relacionado con la sección que quería ver, lo leía, y si no, lo pasaba. Y pasa exactamente lo mismo con el contenido digital, ya sea anuncios o videos orgánicos que subas a redes sociales, o incluso publicaciones. Si alguien lee el titular de la publicación y no le interesa, lo va a pasar. Si alguien está viendo videos en redes sociales deslizando y no le llama la atención lo primero que está diciendo ese creador de contenido o esa marca, no se van a quedar a ver el video y lo van a pasar porque no les interesó desde un principio. Y para los anuncios pasa exactamente igual. Por eso, el titular no es un adorno arriba del anuncio, es la parte más importante que va a definir si tu anuncio vende o no vende. Ahora, te voy a regalar 2 pruebas que puedes utilizar para saber si tu titular sirve o si no sirve. La primera es que se lo dirías así, con esas mismas palabras que utilizaste para el titular, a un cliente que tienes enfrente. Lo que estás escribiendo como el título de tu anuncio, ¿se lo dirías frente a un cliente que le quieres vender y que está en tu local? Si no se lo dirías, no va. Y la segunda prueba, que es igual de importante, es que si lo único que alcanza a leer tu cliente potencial es el titular,
¿te escribiría? Si tu respuesta es sí, entonces el titular funciona. Y si tu respuesta es no, entonces tienes que cambiarlo por uno que sí te funcione. Estas dos preguntas descartan solas los títulos ingeniosos que nadie entiende. Como por ejemplo los que utilizan muchas veces en la industria de la belleza como siéntete más bella, sé más libre, que no le dicen nada al cliente y que por supuesto no pasan ninguna de estas pruebas. Y además no le permiten al cliente entender ni siquiera qué estás vendiendo. Si tú me dices siéntete más libre y sé más bella, yo no sé qué me quieres vender. Y el cliente lo pasa porque no le haya sentido. Otra cosa importante que vas a notar con estas dos pruebas es que un vendedor no habla con palabras raras. Habla claro porque necesita vender. Normalmente los vendedores somos personas súper simples. Usamos lenguaje súper sencillo que puede entender el cliente. Un vendedor jamás te va a hablar con lenguaje técnico porque eso confunde al cliente y un cliente confundido no compra. Un buen vendedor y por ende un buen anuncio siempre va a utilizar palabras sencillas, nada de tecnicismos, de tal forma que un cliente que no tiene expertise en el área te va a poder entender con facilidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de un anuncio malo y un anuncio bueno. Este fue un anuncio que vi el otro día que me dio muchísima cólera porque aquí el titular del anuncio, que es lo más importante y lo que le da claridad al cliente de lo que vendes y por qué le debería interesar, es literalmente el nombre del producto. Quiero que vean este anuncio de cerca. Quiero que noten que lo que más resalta del anuncio es el nombre de la marca. Y lo peor de todo, que lo que debería ser el titular y está más abajo del anuncio, no se entiende. Abajo del nombre de la marca dice, tu piel merece verse tan bien como te sientes. Yo quiero que honestamente, después de leer este título, te hagas la pregunta de si tú comprarías a esta persona o le escribirías después de leer este título. Tu piel merece verse tan bien como te sientes. ¿Le darías clic al botón de más información, de escribir? Probablemente no. Y también para responder a la otra prueba, si tú fueras el vendedor de este producto, ¿le dirías eso a un cliente que tienes de frente? ¿Tu piel merece verse tan bien como te sientes? Probablemente no tampoco. Es uno de estos títulos que quieren ser ingeniosos, pero que al final de cuentas no funcionan para vender. Es por eso que es importante que aprendas y entiendas la base de la publicidad. Ahora, el resto del anuncio sí te habla un poco de los beneficios, pero igualmente no importa porque ya perdiste el 99% de los clientes potenciales. Y por estas pequeñas cosas son por las que los anuncios se caen. Y no me malinterpretes, el anuncio está bien hecho, el diseño está bonito, pero no necesitamos un diseño bonito, necesitamos un anuncio que genere ventas. Ahora, te quiero enseñar un anuncio que sí cumple con los fundamentos de un buen titular y unas buenas prácticas de redacción publicitaria. El anuncio también se hizo como imagen y está hecho en el mismo espacio, pero con un criterio totalmente diferente. Aquí el titular quiero que notes que nombra al problema que tiene mi público objetivo. En este caso, este es un titular para una tienda que vende repuestos para remolque. Entonces, todos nuestros clientes potenciales, que solo les habla a ellos, son personas que tienen remolques y que tienen una pieza dañada. Primero, si notas, el titular no es el nombre de la marca, no es lo que más resalta del anuncio, sino que en este caso lo que más resalta es el título del anuncio, que aparte está nombrando un problema de mi audiencia. ¿Cuántos días lleva tu remolque parado esperando una pieza? Y entonces el subtitular, que luego vamos a hablar de las partes que componen un anuncio efectivo, el subtítulo en este caso le da contexto al problema que nombramos en el titular. Y dice, aquí la pieza está hoy, urgencia, y nombra las piezas que tenemos que se complementa con la parte visual de las imágenes. Manzanas, spindles, ejes de torsión y rines en inventario. ¿Notas cómo es diferente este anuncio del anterior que vimos? La persona que tiene el remolque dañado se reconoce en la primera línea y se queda a ver el anuncio, y la persona que no tiene remolque sigue de largo, y está bien porque ese anuncio no era para esa persona. Pero te aseguro que la que tiene el remolque dañado y lee esto y está esperando la pieza, la va a ir a comprar aquí. O es más probable que la compre aquí que con un competidor que hace una publicidad como la que vimos antes. Ahora, el error más caro que puedes cometer cuando estás haciendo texto publicitario es hablar de ti en vez de hablar del cliente. Si cuando haces publicidad lo primero que se te ocurre es hablar de somos, nosotros, yo, al cliente le espantas, porque al cliente no le importa tu marca, no le importas tú, le importa cómo tu marca puede resolver los problemas que tiene. Una parte importante para entender la publicidad y la psicología humana de ventas es que los seres humanos somos egoístas. Es por eso que te da el impulso de hablar de ti en tu publicidad, pero no tienes que hablar de ti, tienes que hablar de cómo le resuelves a tu cliente el problema. Y de hecho, de estos dos ejemplos, ¿cuál crees que le resuena más a tu cliente? ¿Tenemos 15 años de experiencia y personal certificado que habla de ti, o te resolvemos hoy sin que dejes el carro 2 días? Este mensaje va a apelar mucho más a tu cliente porque está hablando de él. Y ahí está la diferencia entre hablar de uno o hablar del cliente. Obviamente la parte de 15 años de experiencia y personal certificado se puede utilizar, pero no como mensaje central. No hagas el anuncio sobre ti, hazlo sobre el cliente y de cómo puedes resolverle su problema. Y este debería ser un mensaje complementario que deberías agregar solo si realmente aporta algo al anuncio que estás haciendo y en una parte en la que te ayuda a aumentar autoridad, pero que no sea el mensaje principal. El mensaje principal debe ser cómo tú le ayudas al cliente siempre. Bien, entonces, el otro error caro, sonar profesional no es usar palabras difíciles. El hecho de sonar profesional en publicidad no quiere decir que tienes que utilizar tecnicismos. Si tú fueras un vendedor y tuvieras al cliente en persona, no le hablarías en términos complicados. Al cliente tú le vas a hablar en términos que él entienda siempre. Pero por algún motivo cuando hacemos publicidad y queremos vernos profesionales, intentamos
intentamos utilizar términos complejos que la mayoría de audiencia o audiencia que no es experta no va a entender. Por ejemplo, si yo estuviera en el área médica y quisiera vender una terapia física y coloco terapia para lumbalgia crónica, esto solo lo va a entender la gente que ya sabe, no es algo que pueda entender todo el público o la mayor cantidad posible de nuestro público objetivo, porque no son expertos. Pero si yo colocara terapia para el dolor de espalda que no se quita, todo el mundo lo entiende. Y es lo mismo, nada más que a diferencia del otro, esto sí lo puede entender todo mi público objetivo y todas las personas que potencialmente me podrían comprar y tienen el problema del dolor de espalda. Ser profesional es hacer bien el trabajo, no escribir difícil. El tecnicismo espanta al cliente que más te necesita. Ahora que ya entiendes mejor cómo se redacta un anuncio efectivo, vamos a ver entonces cuáles son las partes que componen un buen anuncio. Para un anuncio de imagen hay 4 partes que no te pueden faltar. La primera es el titular, que es lo más grande y lo primero que se lee, por eso tenemos que hacerlo lo que más resalte. Y básicamente aquí vamos a colocar el beneficio que se lleva a la persona o nombrar el problema que tiene. Esto lo hacemos para atraer exactamente a las personas que potencialmente podrían comprar. Si alguien no tiene el problema, simplemente va a pasar el anuncio de largo y está bien, porque queremos que cuando lo vea alguien que sí tiene el problema, esa persona termine comprando. Número 2, el subtitular o el subtítulo, que es lo que le da contexto al titular y suma razón para seguir leyendo. Posteriormente tenemos la imagen, que refuerza lo que dice el titular visualmente y no debe ser decoración, sino que esto siempre va a ser apoyo. Por ejemplo, aquí si estamos hablando de liberarte del dolor de espalda, la imagen debería ser de una persona feliz, estirándose, como reflejando que no tiene el dolor de espalda. O de repente en la imagen, más que una persona liberada del dolor de espalda, también se podría colocar una persona que está agobiada o que está encorvada porque le duele mucho la espalda. Y de esta forma estamos reforzando el mensaje que da el titular. Y número 4, pero no menos importante, la llamada a la acción, que es el comando o la orden que le damos a la persona que está leyendo el anuncio y que puede estar interesada de cuál es el siguiente paso que tiene que tomar para comprar. Básicamente le dice exactamente qué hacer a tu cliente potencial y es muy importante colocarlo porque sin esto no va a pasar nada. Si no le dices a la persona qué tiene que hacer, no lo va a hacer. Es por eso que al final de cada anuncio o muchas veces cuando estás scrolleando en tu feed de Instagram o YouTube, siempre te dan una orden de algo que tienes que hacer. Dale like al video, suscríbete, comparte este video con alguien que le pueda funcionar, comenta la palabra X y te mando algo al privado. Sígueme para más videos como este. Siempre hay un llamado a la acción cuando se hace un video con el objetivo de que convierta a un cliente de un estado a otro. Ya sea de que no sea un suscriptor a que sea un suscriptor, que sea un cliente potencial a que sea un comprador, que esté interesado a que te escriba, cosas como esta. Y ya que estamos hablando de eso, si te está gustando la masterclass, suscríbete a este canal porque voy a empezar a hacer más videos como este. Quiero empezar a educar a los dueños de negocio y también me caga muchísimo ver publicidad mal hecha, así que si quieres aprender cómo hacer buena publicidad, sigue esta cuenta y haré lo mejor posible para seguir subiendo este tipo de videos. Compártela con un amigo que tenga un negocio que le pueda funcionar también. Y ahora sí, vamos a seguir con esto. Entonces, para un anuncio en video funciona bastante similar, no hay tanta diferencia, nada más que lo que vas a redactar en el anuncio va a ser más largo porque va a tener que ser en un guión y las imágenes sería el equivalente a los videos o digamos las diferentes tomas que haces cuando estás grabando. Entonces, ¿cuáles son los 4 momentos de un guión? Porque la base de un buen video publicitario siempre va a ser el guión. Primero tenemos el gancho, que es el equivalente al titular o al título de tu anuncio en imagen. El gancho es el equivalente a esto y deciden si la persona sigue viendo tu anuncio o si lo pasa. Número 2, que esto en inglés se le llama el build up, pero básicamente es maximizar la curiosidad, que esto sucede entre el segundo 3 al segundo 10. Esto es lo que va a decidir principalmente si la persona termina viendo el video completo o no. Una vez que captaste la atención de la persona, tienes que asegurarte de mantener la atención y aumentar más la curiosidad con lo que dices en tu anuncio para que la persona termine llegando al cuerpo del anuncio, es decir, qué es, para qué sirve y por qué le conviene. Y finalmente esa persona, una vez que se quedó viendo el cuerpo del anuncio, la mayoría suele llegar también al final, que es donde está el llamado a la acción o el cierre del video, que aquí, como te mencioné, tienes que decirle qué tiene que hacer la persona para comprarte. Otro detalle importante, y esto es lo que hace que la publicidad en video sea mucho más compleja, es que cuando hacemos publicidad en video hay 2 titulares. El que dices en voz alta, es decir, el título verbal, lo que estás comunicando verbalmente, y el que sale escrito en pantalla que lee el cliente. El más importante es el gancho o el título verbal que le dices al cliente, y el segundo más importante es el titular que pones en pantalla, que suele ser un texto de apoyo que colocas para enfatizar lo que estás diciendo. Ambos son igual de importantes, así que no subestimes ninguno de los dos. Vamos a pasar a cómo tú haces pruebas para determinar si un anuncio es bueno o malo, porque realmente nunca vas a adivinar cuál mensaje pega, porque sé que ahora puedes estar pensando que, oye Brian, ¿cómo adivino cuál titular me funciona mejor?
¿Cómo sé cuál mensaje va a reaccionar mejor mi cliente? Tengo muchos mensajes de venta que puedo utilizar. ¿Cómo yo sé cuál mensaje va a tener un mejor efecto con mi cliente? Para eso precisamente existen las pruebas, así que no tienes que adivinar. Entonces la razón por la que hacemos prueba no es porque seamos indecisos, es porque este es un método científico que nos permite medir qué funciona mejor. Entonces la idea de esto es que se lanzan varias versiones de un mismo anuncio con un titular diferente. Cada titular va a apuntar a un motivo de compra distinto que puede tener un cliente para el producto o servicio que vendes. La urgencia, la cercanía, el producto, el problema, salen al mismo tiempo. Todas estas variaciones de los títulos se les hace al mismo público y con el mismo presupuesto para todas. El mercado o tus clientes potenciales te van a decir cuál funciona. Tú no tienes que adivinar y tampoco hace falta que lo intentes. Y ojo, tienes que tener cuidado con esto y esta es una de las reglas que más se rompen. Se cambia una única cosa a la vez. No vas a probar las imágenes, los títulos, los colores a la vez. Si cambias todas las cosas a la vez, lo que vas a tener es un tutti frutti y no vas a saber qué funciona. Lo que va a pasar es que sí, va a ganar una versión, pero no vas a saber por qué. No vas a saber cuál de todos los cambios que hiciste al mismo tiempo fue el que produjo mejores resultados, ni tampoco por qué esa versión ganó, y entonces no vas a poder replicar el resultado positivo. Es por eso que probamos una cosa a la vez. Así aprendemos qué mensaje funciona mejor, qué tipo de foto funciona mejor, si una mostrando el resultado final o otra mostrando el dolor de la audiencia. Todas estas cosas se ponen a prueba para poderlas repetir en un futuro y así que el éxito sea replicable y que no sea únicamente suerte, porque no queremos depender de la suerte, no queremos apostar, queremos crear anuncios que funcionen y poder repetirlos. Y lo primero que se prueba, como Dios manda, es el titular, porque como te mencioné, es lo primero que ve el cliente y de eso depende gran parte de la conversión. Así que queremos asegurarnos que nuestro titular sea uno que funcione muy bien y que responda especialmente bien con la audiencia que tenemos. Con el titular ganador ya fijo, entonces se prueban las imágenes porque es lo segundo que tiene más peso y es el segundo lugar en el que se va el ojo una vez que la persona lee el título del anuncio, y tiene que ser capaz de darle fuerza a nuestro título también. Entonces ahora vamos a ver cómo se declara un ganador. Para declarar un ganador vas a hacer un muestreo con 1000 impresiones por cada variación, con el mismo presupuesto y el mismo público objetivo sin cambiar nada. Vas a ver cuál de las 4 variaciones que vas a hacer, las que tu presupuesto alcance, porque tienes que entender también que entre más variaciones hagas, más se va a dividir tu presupuesto para trabajar con cada una de las variaciones. Entonces cuando tengas tus variaciones y cada una alcance 1000 impresiones, vas a verificar cuál de las variaciones generó más resultados. En este caso, si estás haciendo una campaña de mensajes por WhatsApp, tendrías que ver de cada 1000 impresiones cuál te trajo más mensajes, o si quisieras optimizar por costo, cuál te trajo el costo por mensaje más barato. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que la versión D, en la que mencioné el problema, fue la que mejor resultado tuvo y la que tuvo más mensajes recibidos, versus la que menos tuvo, que fue por ejemplo 6. Y es por eso que es tan importante probar. Imagínate que únicamente de todas estas variaciones hubiera creado la variación C y no hubiera creado ninguna de las otras que tuvo mejores resultados. Eso quiere decir que me hubiera perdido de crear el mejor anuncio posible para mi negocio, porque no probé lo suficiente, no probé distintos ángulos de venta. Y si solo hubiera hecho esta, de repente los resultados hubieran sido buenos, pero no hubieran sido tan buenos como esta que tuvo el doble de mensajes, por ejemplo. Obviamente todas estas cifras son de ejemplo y la regla es no juzgar ninguna versión antes de que todas hayan alcanzado 1000 impresiones. Antes de eso, todos los resultados son bastante variables. Por eso recomiendo un muestreo de por lo menos 1000 impresiones con cada una. Entonces, a medida que cada variación va llegando a 1000 impresiones, las vas apagando en el administrador de anuncios, de tal forma que ninguna se pase de las 1000 impresiones. Una vez que las 4 variaciones o las que tengas llegan a 1000 impresiones, comparas los datos, apagas las 2 que menos impresiones tuvieron y dejas las 2 variaciones que trajeron los mejores resultados. De esa forma, lo que vas a conseguir es centrar el presupuesto en las 2 variaciones de anuncio que mejor resultados te dieron. Y las que dieron resultados más pobres, pues simplemente las apagas y no las prendes más, porque no son los mensajes o los ángulos de venta que mejor funcionaron. El error más común que puede hacer un negocio haciendo publicidad es pautar sin saber qué pasa después del clic, y no entienden qué cosa está pasando detrás y qué cosas pueden optimizar para obtener los mejores resultados. Al embudo de ventas o sistema de ventas, que suenan cosas muy abstractas y técnicas, precisamente lo que te decía, a mí me gusta llamarlo el viaje del comprador, porque todos entendemos lo que es un viaje y todos queremos tener compradores. Y básicamente son los pasos que da alguien antes de comprarte. Normalmente lo que suele pasar cuando haces publicidad paga es esto. Si fuera para redes sociales, por ejemplo, alguien ve el anuncio mientras está scrolleando en el feed, lee el título de tu anuncio y decide en un segundo si lo va a seguir leyendo o no. Si el anuncio logró persuadir al cliente, te escribe, pregunta, cotiza o resuelve sus dudas, y finalmente
finalmente te compra y es aquí donde recién se cierra la venta. Y la razón por la que se le llama embudo de ventas a este proceso es porque entre más avanzan tus clientes, menos hay. La cantidad de personas que ve el anuncio y la que lee el titular se reduce, la cantidad de personas que lee el titular y te escribe también es más pequeña y la cantidad de personas que te compra versus la que te escribe también se reduce. Es como que va bajando, es un pequeño embudo. Y si no tienes claro este proceso antes de pautar, vas a pagar por gente que llega a un lugar donde nadie los atiende. Por ejemplo, no me quiero meter en temas muy complejos de embudos, pero si haces publicidad que lleva a tu página web, pero en tu página web no hay ningún lugar para contactarte o llamarte, entonces vas a tener un problema porque estás llevando a la gente a una parte del embudo donde no puede avanzar. O por ejemplo, si alguien lee el titular y lee todo el anuncio, está convencida y te va a escribir, pero colocaste el número mal y no te escriben al número que es, pues aquí muere el embudo y nunca vas a cerrar ventas. Pero esto es un poquito más complejo y requiere entender cómo se crea un embudo de ventas o cómo se realiza un sistema de ventas efectivo. Eso no lo voy a tocar en este video, pero si te interesa, déjame un comentario y te enseño cómo crear embudos de venta. Entonces, ¿cuáles son los números que importan y los números que sí tienes que medir cuando haces publicidad? Uno de esos números es el costo por conversación. ¿Cuánto te cuesta que alguien te escriba? Es de los números que mandan porque queremos tener la mayor cantidad de personas escribiendo por el menor costo posible. El segundo es el costo por cliente nuevo, es decir, costo por adquisición de cliente o CAC, que es como se le llama. ¿Cuánto te costó el cliente que sí compró? Y este número es especialmente útil para saber si tu publicidad es rentable o no. Por ejemplo, si vendes un producto de $1000 y cada cliente nuevo cerrado te cuesta $100, eso quiere decir que la publicidad es rentable porque te está costando un 10% de lo que te cuesta cerrar esa venta. Es súper rentable. Y el costo por cliente nuevo tiene que estar entre el 25 y 50% de lo que te deja el cliente. Entonces, por eso las métricas como los clics y los me gusta no te van a pagar la luz. Y en muchas ocasiones se usan para desempatar y no tanto para decidir. Ahora, hay muchas veces que esto no se puede medir, por eso te digo, depende mucho del sistema de ventas que tengas, pero hay veces que no se pueden medir estas cosas y ahí entonces sí utilizamos el tema de los clics, más que los me gusta realmente los clics, que son los que ayudan más a desempatar. ¿Cuál generó más clics? Si hay un empate entre alguna de estas cosas con las variaciones que tengas. Otra cosa que es clave, y esto ya se sale de la parte de publicidad y entramos un poquito más a ventas, es qué tan rápido contestas tus mensajes. No importa la agencia de marketing que contrates, no importa que también hagas tus anuncios, si cuando alguien te escribe tardas 3 horas en contestar, 4 horas en contestar, es muy probable que la persona baje el pico de interés que tiene en comprarte y que por lo tanto sea más difícil cerrar o que ni siquiera pueda cerrar la venta. Hay varios estudios en internet bien interesantes que hablan de cómo reducir el tiempo en el que demoras en contestar aumenta muchísimo la tasa de cierre que tienes con tus clientes. Y yo personalmente, para mi propia agencia de marketing, he visto que esto es muy cierto. Suelo cerrar muchísimo más cuando contesto en menos de 5 minutos, a diferencia de cuando contesto horas después un mensaje. Porque además, piensa que el cliente no solo te está escribiendo a ti. Hay muchas veces que está incluso ya buscando más opciones cuando te escribió. Entonces, ¿cuánto puedes pagar por un cliente? 50% del precio de venta como techo, como máximo, y realmente ahí tu marca ya se está jodiendo bastante, pero igualmente está bien porque es el precio de adquisición, y 25% o menos, y ahí entonces tu negocio respira más, tiene más ganancia y todo es mucho mejor. Idealmente, si tienes un buen anuncio, puedes llegar fácilmente a tener 25% o menos de costo de adquisición de ese cliente. Ahora la pregunta que siempre me hacen con respecto al costo por mensaje, ¿y cuánto debería costarme un mensaje? Me cuesta mucho responder esta pregunta con un número exacto porque depende totalmente de tu industria. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la cevichería, que es mi cliente y le está yendo genial. Para esta cevichería, vender un ceviche, el precio más bajo es $3.50 y el costo por mensaje son 25 centavos. ¿Cuántos de los que escriben compran? La mayoría. También ellos tienen una automatización con IA que responde a los mensajes automáticos y ayuda a cerrar más ventas porque se responde rápido, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuánto costó cada cliente? Menos de $1. ¿Sirve el anuncio? Sí. Ahora, por ejemplo, si tienes una tienda de computadoras, vamos a poner que vendes $800 cada laptop y cada conversación te cuesta $15 y que tú logras cerrar una de cada 5 personas que te escriben. Entonces, tu costo de adquisición por cliente fue de $75, que está bastante bien para un equipo de 800. Entonces, ¿ves cómo difiere el costo por mensaje razonable dependiendo de lo que vendas? Los dos números son buenísimos y no se parecen en nada. Un mensaje de $15 es carísimo para una cevichería que vende ceviches en $3.50, pero está regaladísimo para una empresa que vende computadoras y cada computadora la vende en 800. Ahora, ¿cómo tú puedes sacar esta cuenta para tu negocio? Primero tienes que ver cuánto te cuesta que alguien te escriba. Eso te lo dice la plataforma donde haces publicidad. Luego, de todas las personas que te escriben, de cada 10 que escriben, ¿cuántos te compran? Eso lo tienes que ver tú y tienes que llevarlo en conteo. Divide y multiplícalo por el costo por mensaje. Si el costo por cliente adquirido es menor de la mitad de lo que vendes, hacemos plata. Estamos en el money. Eso quiere decir que el anuncio tiene un retorno de inversión positivo y que puede seguir prendido. Si de primeras haciendo este cálculo después de una semana, dale por lo menos 1 o 2 semanas a tu anuncio antes de esto, por cierto. Si después de 2 semanas, cuando ya tenemos datos estables y un buen muestreo, los números están
malos, pues básicamente el anuncio se apaga, se repiensa, se rehace y ponemos a correr toda la prueba de nuevo hasta que consigamos un anuncio efectivo. Normalmente, si sigues todos los fundamentos de publicidad, al primer intento vas a tener un anuncio bastante sólido. El problema es cuando no sigues los fundamentos de una publicidad efectiva y entonces tus anuncios son horribles, no venden y pautar y hacer publicidad se comienza a sentir como una apuesta. No queremos eso, por eso te enseñé todos los fundamentos antes de mostrarte cómo sacar esta cuenta. Ahora, ¿cuál es el orden de todo? Si solo te vas a llevar una lámina de esta masterclass, quiero que sea esta. En resumen, tienes que hacer las cosas en este orden y no en otro. Primero, empaqueta qué vendes y en qué términos. La oferta siempre va a ir primero que hacer cualquier cosa en el anuncio. 2, diferénciate qué tienes tú que no tiene el de al lado, es decir, qué tienes tú que no tiene tu competencia. Recuerda, todos los negocios tienen algo que los hace especiales, todos los negocios tienen algo diferente. 3, escríbelo en el idioma en el que hablarías al cliente de frente. No queremos utilizar tecnicismos, los tecnicismos confunden al cliente y los clientes confundidos no compran. Y 4, mide y repite. Prueba una cosa a la vez y quédate con lo que te funciona, para eso hacemos las pruebas. Todo lo que te funciona, anótalo y vuelve a reproducirlo en los próximos anuncios que hagas. La mayoría de negocios empieza por el diseño y es por eso que no vende. El diseño no es tan importante, es más importante las bases y los fundamentos que hacen un anuncio que vende. Y te quiero regalar un criterio que puedes utilizar para escoger a alguien cuando te va a hacer publicidad. Si alguien te habla de creatividad antes que de ventas, ten mucho cuidado, porque las personas que te hablan de construcción de marca o visibilidad son personas que no te van a traer resultados porque no saben cómo hacerlo. Por eso no te hablan de resultados, porque tienen miedo de hablarte de algo que no van a poder hacer. En cambio, alguien que ha estudiado publicidad y que tiene los fundamentos necesarios para traer resultados, siempre te va a poner primero los resultados y te va a hablar de ventas, porque nosotros queremos que tú tengas más ventas. También te quiero dar las gracias por haber llegado hasta aquí. La verdad es que felicitaciones. No todo el mundo en este mundo en el que todas las personas están distraídas es capaz de ver un video de estos completos, porque toma tiempo, pero todo lo que has podido ver en esta masterclass, como te prometí en principio, iban a ser cosas que iban a ser aplicables. Y si quieres que yo me encargue de hacer tu publicidad, simplemente tienes que escanear el código QR que está en pantalla si estás desde la computadora. Si estás desde el teléfono, el enlace va a estar de primero en la descripción de este video y es un enlace que te va a llevar a hablar directamente conmigo por WhatsApp. Después que empezamos a hablar, si te puedo ayudar, básicamente sería estudiar tu negocio, ver si te conviene más hacer publicidad en Google o en redes sociales y después de eso entonces comenzamos a armar tu publicidad. Y antes de que preguntes cuánto cuesta, va a depender bastante de qué necesite tu negocio, pero actualmente hacer publicidad conmigo en agosto de 2026 tiene un costo de $400 con todo incluido, incluyendo mis honorarios y el presupuesto publicitario que vamos a utilizar. Como te digo, este es el costo que tiene actualmente, probablemente va a subir bastante en el futuro, así que si te interesa que te ayude a hacer tu publicidad, ya sea porque no tienes tiempo o porque quieres tener acompañamiento de experto y asegurarte que tus anuncios sean un éxito y que no sean una apuesta, escanea el QR que manda WhatsApp o escríbeme con el enlace que está en la descripción del video. Espero de todo corazón que esta masterclass realmente te haya ayudado a aprender y estaremos hablando pronto.